¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Jerry Garza, gracias por acompañarnos en Diversos, este programa creado desde la comunidad LGBTQI+, hacia la sociedad en general. El día de hoy tenemos cita con el urólogo, iba a decir con el psicólogo, pero también deberíamos de hacerlo eso constantemente, pero hoy nos toca hablar con nuestro urólogo de cabecera, quien es el doctor Carlos Guerra. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Jerry? Muchas Bienvenido, gracias. gracias por estar aquí con nosotros y por atendernos a este llamado, porque últimamente, doctor, hemos visto que se ha viralizado un tema muy interesante sobre los implantes para el pene. Dentro de nuestra comunidad, dentro de la comunidad gay específicamente, este es un tema que siempre abordamos y del cual a veces nos da vergüenza decirlo, porque hasta hay comunidades de pene chico, hay personas que les afecta esta situación. ¿Qué me puedes decir al respecto de esto? Pues el tamaño es, yo creo que a lo largo de todos los años se trata de buscar las mejores opciones para las personas. Si bien muchos pacientes, muchas personas piensan que esto es un mito, de que no se puede, realmente sí se puede. Desgraciadamente, en lo que se puede, ¿no? También se lucra un poquito con la esperanza de las personas. Sí, porque yo he visto que desde pastillas, aparatos, un sinfín de cosas que dicen ser mágicas y que hacen que el miembro, el pene, crezca. Exacto. De hecho, justamente luego, no sé si ahorita todavía pasa, ¿verdad? Pero en las páginas web que luego hay advertisings, que son como anuncios pop-ups que salen por ahí, y luego te dice, con estas pastillas logras tal tamaño, ¿verdad? Entonces, generalmente no hay una pastilla como tal que pueda hacer eso. O sea, realmente eso no existe. Si hay procedimientos, todo va encaminado a lo quirúrgico, a cirugías o rellenos. Y las terapias, por ejemplo, bombas de vacío, extensores que existen, lo único que hacen es lastimar la piel al final de cuentas, ¿sale? Entonces sí tienen que ser muy cautelosos al momento de pues, escoger un método. ¿Tú como urólogo no recomiendas esas bombas de vacío? Para nada. Las bombas de vacío tienen un fin y es para, se realizaron número uno como una terapia para aquellos pacientes con disfunción eréctil, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que hacen es rellenar el cuerpo cavernoso, que es un poquito de anatomía. El pene adentro tiene unos globos, que esos son los que producen la erección y se llaman cuerpos cavernosos. Entonces lo que hacen es llenar esos vasos sanguíneos de sangre para mantenerlo, luego poner una liga y puedan tener pues contacto sexual con su pareja. Pero esa es la metodología, o eso para que se inventaron o se usan. Para alargarlo realmente no hay una evidencia, o sea, toda la evidencia es pobre, y si a lo mejor pueden obtener algo, pues va a ser milímetros, ¿verdad? Realmente no es algo muy evidente que se pueda usar. ¿Qué sí se puede hacer? Por ejemplo, hoy en día tenemos muchos problemas de obesidad, ¿sale? Sin ofender a ninguna persona ni nada, pero existen muchos problemas de obesidad. Entonces... y hay ese mito que entre una persona esté con mayor obesidad, el pene es más pequeño. Pues no es que sea más pequeño, acuérdate, por 1 centímetro más de panza es 1 centímetro menos de lanza. Entonces va aumentando la grasa en todo el cuerpo y sobre todo en el pubis. Entonces, al tener mucha grasa, pues lo que va haciendo el falo o el pene se va ocultando por la misma grasa. Entonces ellos tienen algo que se llama pene oculto, pero ese pene oculto adquirido. Lo adquieren, ¿por qué? Porque pues aumentas de peso. Y si una persona ha tenido la obesidad desde muy pequeño, ¿puede pasar esta situación? Sí, también puede pasar. ¿Que no se desarrolle normalmente el pene? Con los niños es un poquito diferente, por así decirlo, porque los niños están en una etapa, ¿sale? Hay muchos niños, pues tú los ves luego de que, el actor gordito, sí, y luego crece y bien fornido. Bueno, depende cuál sea la conducta del niño, ¿sale? Porque si es un niño que pues no hace ejercicio, que se la pasa jugando los videojuegos y de por sí ya desde una edad pequeña pues está un poquito pasado de peso, pues obviamente lo más seguro es que si ya tiene un pene oculto ocasionado por la grasa, pues obviamente en un futuro va a padecer lo mismo, ¿verdad? Pero eso, si es un niño que hace ejercicio,
que sí está un poquito pasadito de peso por cuestiones, no sé, metabólicas, etcétera, pero comienza a hacer ejercicio, al contrario, se le va a favorecer mucho. Recuerden que los niños, a diferencia de los adultos, apenas están pasando por la cuestión hormonal. ¿El pene crece, doctor? O sea, es como un órgano más, o sea, o ya es por genética que vas a tener un pene más grande o un pene más chico. Pues realmente no se sabe a ciencia cierta cómo es quién es el culpable, por así decirlo, de que tú puedas tener un pene más grande o más chico. ¿Sale? O sea, no hay realmente unas bases. Sin embargo... O sea, no es por herencia de que porque mi papá tenía el pene grande, yo voy a tener el pene grande. Se supone que la mamá es la que da esa señalización, ¿sale? ¿Por qué? Porque esa base de ciertas señalizaciones que da la mamá en cuanto al hormonal cuando están en el vientre y decir, ¿sabes qué? Aquí paras y ya este va a ser tu tamaño, ¿sale? Sí, conforme pasa el tiempo, conforme pasa la edad puberal y luego la adolescencia, vas a tener unos picos, ¿verdad? Y todo eso está dado por muchas cosas, testosterona, hormonas tiroideas, cortisol, ¿sale? Existen muchas cosas, pero también hay existen muchos factores que influencian, pero hay factores que se pueden modificar y hay quienes no. Los hormonales probablemente no. Pero, por ejemplo, si haces ejercicio, comes bien, no te desvelas, pues eso también va a regular mucho el tamaño. ¿Sale? Otros de los mitos o de las ideas que tenemos es acerca de, digamos que de las regiones. Por ejemplo, se dice que personas, por ejemplo, afrodescendientes tienen el pene más grande, que los venezolanos, que los colombianos. En sí hay muchas, digamos que mitos al respecto. No es un mito, sí es verdad. ¿Sí? Hay cosas bien sabidas y yo creo que Diosito es muy sabio y por eso hace las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si vas por ahí por un país africano, pues ves penes muy grandes, pero también ves vaginas muy amplias. Entonces, Diosito las hace, imagínense, si vas a un país asiático, pues los penes son más pequeños, pero las vaginas también son más estrechas. Entonces, aquí Latinoamérica es un país promedio, ¿sale? Si vas a encontrar sus variantes, como todo, ¿por qué? Porque las razas se mezclan, pero al final de cuentas sí tienen esta misma complexión, ¿sale? Lo que hay aquí es lo mismo que vas a encontrar un poquito en Latinoamérica, ¿verdad? Los promedios en flácido de un pene, que es lo normal, son 5 o 6 centímetros y en estado de erección 13, 14 centímetros. Ahora, aparte, digamos que todas las películas, todos los videos que hay y que ahorita ya están más al alcance por las redes sociales, pues eso también hace que las personas digan, pues es que lo que vemos ahí son penes muy grandes. Así es. Eso también influencia mucho la cuestión de lo visual. Y no nada más en el tamaño, ¿verdad? Sino en la forma de tener relaciones sexuales, en los orgasmos, ¿verdad? En cuánto dura, ¿verdad? La duración. Muchos piensan que durar 20, 30 minutos en la cama es bueno y es normal, y realmente no. Hay muchos hombres que sufren aneyaculación, que no pueden eyacular, o anorgasmia, no pueden tener orgasmos. Ajá. ¿Por qué? Porque su mente ya está un poquito disociada entre lo que es bueno o lo que es real y lo que no es real. Ahora, otra de las cosas, doctor, es que a veces puedes tener el orgasmo sin eyacular. Sí y no, ¿sale? Una cosa, realmente el orgasmo está dado al final de cuentas está escrito así, ¿verdad? Cuando eyaculas, pues tienes ese orgasmo porque es como una liberación, ¿vale? Sin embargo, hay ¿cómo lo explico? Como si fuera un paréntesis grande sobre lo que es disfrutar el contacto sexual. Sí puedes tener un clímax, pero no igual a una eyaculación. Okay. Son cosas diferentes. O sea, digamos que es un goce de cierta manera sin llegar al orgasmo. Así es. Ahora, o sea, lo estás disfrutando demasiado, pero no estás llegando al orgasmo. Hay personas que eyaculan y no tienen un orgasmo también. Está esa parte. Que pues sí eyaculan, pero no disfrutan como tal la cuestión pues sexual. También existe, ¿sale? Y son por muchos trastornos, ¿verdad? Psicológicos, hormonales, etcétera.
Existe también el líquido seminal y lo que es el semen. Sí. Son dos cosas diferentes, pero no me contesto ahorita. Hay muchas dudas y hay muchas preguntas al respecto. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar porque estamos hablando acerca de este implante de pene que no hemos llegado hasta ahí, pero este es el tema que nos aborda el día de hoy. Quédate con nosotros aquí en Diversos. Está el urólogo Carlos Guerra para disipar cualquier duda que tengamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diversos y está con nosotros, discúlpeme la redundancia, el urólogo Carlos Guerra, que nos está disipando muchísimas dudas y muchos mitos que teníamos al respecto sobre el tamaño y el grosor del pene. Pero estábamos hablando un poco acerca de la masturbación, de que mucha gente a veces lo utiliza como un somnífero. Así es. O lo utilizan para muchísimas cosas, doctor. Y platicábamos acerca de si es realmente benéfico, ¿no? O sea, si está bien hacerlo. Y sí, la masturbación es algo saludable. Médicamente puede protegerte del cáncer de próstata, hasta 21 eyaculaciones al día. Al día no es cierto. Ay, doctor, pues ¿a qué horas trabajas? A la semana, no se la van a creer. No, al mes. Al mes. 21 eyaculaciones al mes. ¿Sale? Okay. Al mes. Te puede proteger contra, o puede prevenir o disminuir el riesgo de cáncer de próstata. No quiere decir que otras cuestiones no te vayan a afectar, pero sí. Pero eso es en eyaculaciones, pero por ejemplo, y teniendo relaciones sexuales también es lo mismo, ¿sale? Siempre y cuando sea el factor eyaculación, ¿sale? Que disminuya la congestión prostática, por eso es que se ha visto esto. Te ayuda a conocer tu cuerpo, a entenderte un poquito más, disminuir los niveles de estrés, etcétera. O sea, tiene muchos beneficios. Pero cuando esto se hace más de lo normal, cuando te afecta tu calidad de vida, que te tienes que masturbar en un lugar público si no estás bien, tienes que masturbarte para dormir, tienes que masturbarte para poder concentrarte, o no puedes salir si no te masturbas, ahí ya estamos hablando de un problema más serio. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que dicen, 3 eyaculadas, un insomnio no aguanta más de 3 eyaculadas. Pues mucha gente la utiliza para eso. Sí. Y, por ejemplo, hay pacientes que luego me dicen, bueno, doctor, es que, ¿sabe que si me masturbo sí tengo placer? Pero si estoy con una mujer ya no, ya no siento ese placer que sentía antes, y es por cuestión de la masturbación. También existe eso, o sea, el miembro se acostumbra tanto a la textura de la mano que ya no siente el placer sexual con una mujer. Y otra de las cosas también, Carlos, es el exceso de pornografía, ¿no? Sí, los trastornos visuales también porque a veces, afectan mucho. O sea, te excita más estar viendo ciertas cosas que el tener ese contacto con tu pareja. Sí, y te distorsiona mucho porque piensas que el placer está enfocado en otras cosas, cuando al final de cuentas pues ellos están actuando, ¿verdad? Toman medicamentos, toman otras cosas, o sea, realmente están estimulando tu mente. Pero sí, la pornografía sí está en otro nicho. Y tanto en otro nicho que lo hablábamos hace rato, ¿verdad? Distorsiona la forma en la que puedes ver tu pene. O sea, ya tú piensas que lo que estás viendo ahí, pues realmente es lo más grande y lo mejor. Y no, realmente no. A veces juegan con las cámaras y ves a veces cuando te acercan la cámara te ves un poquito más. O sea, todas esas cuestiones pues sí afectan. Otra de las cosas, ya entrando de lleno al tema que nos trae el día de hoy, sobre el tamaño del pene, que tú eres el único que está haciendo esta operación y sobre este implante, un implante de pene, porque anteriormente sabíamos de la famosa válvula que usaba Andrés García, de otros tipos de materiales. Pero ahorita hablamos de un implante.
Así es. Un implante de pene, ¿para quién va dirigido? Y aquí lo tenemos en el estudio y son estas, ¿cómo le podemos llamar? Silicones. Son al final de silicones. cuentas, sí. Como lo mismo que utilizan en las mamas, las... Es muy parecido. Estos son modelos anatómicos, ¿verdad? Ajá. No son los mismos como tal. Si lo tocas es un poquito más pesado, un poquito más rígido. Realmente el Himplant, que así es su nombre, ¿verdad? Ajá. Es un dispositivo que viene... Himplant. Himplant. ¿sale? Ajá. Ese viene de Estados Unidos, Ajá. lo inventó un doctor que se llama James Ellis. Pero no es, o sea, es parecido a esto, pero no es... No, es un poco más flexible, ok. es muy, digamos muy que esto es diferente. una muestra. Es una muestra, es un demo. Es un ¿sale? demo, Así ok. es, ¿sale? Y él desde el 2004 comenzó a estudiar este tipo de siliconas Ajá. para ponerlo en los hombres, ¿verdad? En aquellos, no solamente por cuestión de la cuestión sexual, porque si bien todos estamos acostumbrados a referenciar el tamaño del pene con lo sexual, creo que no es así. Hay más ámbitos en cuestión al tamaño del pene. Por ejemplo, yo siempre hago la similitud del implante con los implantes mamarios, porque tienen casi el mismo fin, hacer que la persona se sienta más cómoda con él mismo, ¿sale? Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que vienen conmigo porque es que, doctor, cuando voy al gimnasio, cuando voy a las saunas, pues yo me desvisto y me da cosa que se me vea chiquito, o hay pacientes que antes del acto no se pueden desvestir porque no les gusta que se les vea muy chiquito, ¿sale? Entonces, si bien el Himplant está creado para mucho tipo de población, para muchas personas que tienen muchos trastornos, no solamente en el ámbito sexual hablando, sino en el ámbito de ir a una playa nudista y que se sientan más a gustos con ellos. O con la pareja. Exacto, o sea, existen muchos, veo personas casadas que su esposa se operó hace un año de implantes y ahorita vienen y se ponen el implante porque realmente quieren también algo más para satisfacer a su pareja. Entonces, y esto viene siendo, ¿y cómo lo recomiendas tú? ¿Quiénes sí pueden utilizar este implante y quiénes no lo podemos utilizar? Yo creo que el implante, siempre y cuando seas mayor de edad, es bien recomendado aplicarlo, ¿sale? Si tiene un requerimiento, bueno, dos, vamos a ponerlo así. El número uno es que esté circuncidado de preferencia, ¿sale? ¿Por qué en pacientes circuncidados? Bueno, la mayoría de la población latina o mexicana tiene un pequeño anillo fimótico. ¿Qué es eso? ¿Qué es un anillo fimótico? Un anillo fimótico es cuando tenemos el cuerito, que se llama prepucio. Este cuerito baja sobre la cabeza del pene. Y si bien es elástico este cuerito, ese anillo no siempre. Entonces, al ponerte un dispositivo de mayor pulgada o más grueso, ese anillo lo puede lastimar y puede molestar mucho. Entonces, por eso preferimos que sea en población circuncidada. Se puede poner no circuncidado, sí, pero hay ciertos requerimientos, no todos son candidatos. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es porque me dices que hay 3 tipos de tamaños? Hay 4. 4. 4, sí. Estos, digamos, que son los del medio, ¿o qué? Por así decirlo, ¿sale? Ajá. Este es extra largo. ¿Este es extra largo? Ajá, sí. Y luego ese es extra largo, extra ancho. Y luego hay 2 más, extra largo y extra largo. Y hay otro que es ultra suave. Estos son suaves y hay otro que es ultra suave, ¿sale? Pero los ultra suaves son para los que ya tienen un pene muy, muy grande y no se puede hacer más rígido el pene, ¿sale? Quisiera entender, ¿esto va alrededor del pene? ¿Esto lo va a cubrir el pene? Sí, mira, vamos a poner un ejemplo. Imagina que este es el pene como tal y abraza alrededor del pene. Entonces... Pero, o sea, yo pensaba que iba a ir acá. No, para hacerlo más grande. O sea, va así. Sí, nosotros tenemos un espacio en todo el pene y ahí hay un hueco pélvico. Okay. ¿Sale? En ese hueco pélvico, tú lo que ves generalmente cuando cuando está en estado flácido es la parte externa del pene. Hay una parte interna. Entonces, el implante tiene que cubrir toda esa parte y desplazar un poco algo que se llama el ligamento suspensorio para que de ahí se apoye y salga más, ¿sale? Entonces va generado generalmente este implante en toda esa parte de lo que viene siendo el miembro, ¿sale? Va desde la corona, si ves,
porque luego las personas dicen, es que si tengo el glande muy pequeño, que es la cabeza del pene, si tengo el glande muy pequeño, se me va a ver muy gruesote y la cabeza, no. Cada implante está hecho y modificado cada paciente. Por ejemplo, yo valoro al paciente y yo generalmente meto sus datos dependiendo de las características, se toman medidas y el implante se manda a hacer a Estados Unidos. No quiere no decir, es de que ya lo tengas ahí y te lo voy a poner. Sí, ¿por qué? Porque la corona del glande es muy diferente en cada paciente. Entonces, en base a eso, sí la medida puede ser muy similar, pero no esta parte. Si podemos observar, la parte más delgada es esta. Sí. O sea, es una parte muy delgada. Sí. Y poco a poco va formando más grosor. Ajá. Y eso lo que va haciendo es que el paciente tenga algo simétrico, algo natural, que lo pueda ver y se pueda registrar natural. Ahora, hay que decirlo y hay que ser sinceros. Cuando una mujer se pone implantes, probablemente si los tocas te puedes dar cuenta que es un implante. Lo mismo pasa con este implante, porque cuando el hombre dice, es que yo quiero lo más natural, pues realmente es un implante al final de cuentas. Si lo tocas, sí sientes generalmente que traes un implante. No, sientes la misma textura de lo que viene siendo el pene como tal, pero sí se siente muy similar, sobre todo en estado de erección. ¿Pierde sensibilidad? Para nada. Cuando nosotros ponemos el implante va en una capa que está muy cerca de los cuerpos cavernosos, que son estos globitos que te comenté, que funcionan para la erección. Entonces van en esa zona. Nosotros no tocamos ningún nervio cuando hacemos esto. ¿Qué sí puede haber? Puede haber hiposensibilidad posterior al procedimiento. ¿Qué es eso, doctor? Cuando tú pones un implante, el tejido se inflama y esa inflamación genera cierta hiposensibilidad. No lo sientes tan sensible al 100%. Y eso es por vamos a poner el ejemplo más claro. Cuando vas corriendo tú te caes y te pegas, pues de entrada no sientes el dolor. Lo mismo pasa con el implante. Como hay un proceso de inflamación, se va inflamando. Ahora, no a todos los pacientes les pasa, no todos tienen esta hiposensibilidad, pero puede pasar. Y generalmente se resuelve a los 2-3 meses aproximadamente. ¿Que existen riesgos? Como todas las cirugías, ¿sale? No hay cirugía que te digan, no existe un riesgo porque huye de ahí. Todas las cirugías tienen sus riesgos. Si te vas y te sacas una uña, se te puede infectar el dedo y termina en amputación, que eso es lo que vemos muy seguido en los hospitales, ¿sale? El pie diabético. Entonces, cualquier procedimiento va a tener, por más mínimo que sea, va a tener complicaciones. ¿Qué te parece si vamos a ir a un corte y regresamos para hablar acerca de los riesgos que podrían existir si nos colocamos este implante, Himplant, que está aquí en Nuevo León y que el doctor pues tiene la autorización de ponerlo? Y chéquense bien, vayan con una persona que esté 100% autorizada para hacerlo. Vamos a un corte y regresamos. Esto es en Diversos y estamos hablando acerca del implante de pene. Gracias por continuar aquí en Diversos. Estamos hablando del Himplant, este implante que se ha vuelto muy viral y que solamente el doctor Carlos Guerra es el que lo pone aquí en la ciudad de Monterrey y en todo México, ¿verdad? En todo México, así es. Entonces, me decías que si existen riesgos, doctor, que sí hay, como en cualquier cirugía. Así es. ¿Qué riesgos puede haber, verdad? Al final de cuentas, pues es un procedimiento quirúrgico y lo más frecuente, por así decirlo, sangrado y en segundo lugar infección. Infección es muy raro porque generalmente cubrimos a los pacientes. Les ponemos antibiótico, están bajo supervisión y los sangrados. Es normal que pueda haber algún sangrado, algún hematoma que es acumulación de
de sangre. Generalmente se puede tratar a veces en quirófano o a veces en el mismo consultorio, pero dejamos drenajes para que no pasen, ¿sale? Pero si pasan generalmente, lo ideal de una complicación es que la puedas tratar. Cuando tú haces un procedimiento, debes de estar entrenado para tratar esas complicaciones. Gracias a Dios estoy entrenado para tratar el 100% de alguna complicación. ¿Qué otra cosa puede suceder, verdad? Vámonos de lo más frecuente a lo menos frecuente. Dolor, ¿sale? El dolor es algo que puede pasar y generalmente va a ir desapareciendo con el paso del tiempo. La otra es el rechazo del injerto, que es muy raro, se reporta en menos del 0.2% de la población, pero puede pasar al final de cuentas, ¿sale? ¿Qué otras cosas pueden pasar? Malposición del implante, ¿verdad? Al final de cuentas se puede pues desplazar a otro lugar. O ¿Y esto se debe a que, a lo mejor por una erección? Fíjate que la mayoría de los desplazamientos del implante se ha reportado en aquellos pacientes que tienen relaciones sexuales antes del periodo. Porque si bien no es que ya lo ponga y ya lo puedas usar, ¿sale? Sino que lo pongo y lleva cierto proceso de desinflamación, recuperación, etc. Hasta al yo ponerme este implante, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder tener una vida sexual activa? Generalmente de 6 a 8 semanas. Estamos hablando 2 meses. Un mes y medio, 2 meses. Para hacerlo más... 2 meses. 2 meses. 2 meses. 2 meses sin tener relaciones sexuales. Ahora, doctor, ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener después de hacernos una cirugía como esta? El implante prácticamente, ahora sí que los cuidados es el reposo, ¿sale? El reposo prácticamente. Porque tienes que tomar 7 días de reposo. Después de esos días no puedes hacer ejercicios pesados o actividades pesadas por 3 a 4 semanas, ¿sale? Y tienes que usar, sí, unos, les llamamos Urowarps, que son como una especie de calcetín especial para mantener la compresión. ¿Como un condón? Ándale, por así decirlo, ¿sale? Pero es como de tela. Ok. Y los seguimientos con tu médico. Tiene que haber cierta limpieza, todo eso. Sí, las curaciones son muy básicas, agua y jabón y secar muy bien. ¿Sale? No hay problema al momento de ir a orinar. Para nada. Sí puede haber disminución en el calibre del chorro, que moleste un poquito, porque es un proceso inflamatorio, pero poco a poco va mejorando. Ahora, ¿qué pasa si tengo una erección? De esas de las mañanas. Por ejemplo, el tema muy típico es la circuncisión. En la circuncisión, cuando hay erección en los primeros días, pues es bien molesto. Claro. Lo mismo pasa con esto. El implante, pues al final de cuentas, se está adaptando y está elongando la piel. Entonces eso va a generar cierta molestia, que se va a ir quitando poco a poco, pero hay cierta molestia. ¿Hay cicatriz? ¿Queda una cicatriz? No, la cicatriz no es visible porque hacemos una incisión transescrotal en la piel de los testículos. A ver, platícame de eso, no entiendo ese término. Ok, el escroto, que es la piel que recubre los testículos, es muy rugoso. Sí, ¿cómo no? Es muy rugoso. Entonces, aprovechamos que esa piel es muy rugosa para ahí mismo hacer la incisión. ¿Y la incisión es? Es como de 5 centímetros aproximadamente, pero la parte del escroto es muy elástica, ¿sí? Entonces aprovechamos eso y por ahí mismo metemos todo el implante, de tal manera que cuando lo cerramos, pues la cicatriz se desaparece. ¿Por qué? Porque como es rugoso, pues se pierde con la misma estría. Ahora, en la intervención, ¿es anestesia local, anestesia general? Sí tiene que ser en quirófano, eso sí es importante, ¿sale? ¿Por qué? Porque sí tenemos que poner un ambiente muy estéril. Cuando trabajamos implantes, igual que en los implantes de mama, etcétera, tiene que ser el ambiente más estéril que se pueda hacer, si no se puede infectar. Y la anestesia es generalmente un bloqueo con sedación. Eso se encarga la anestesióloga, no estoy encargado yo, no es que yo bloquee, no. O sea, es un equipo multidisciplinario. ¿Qué es un bloqueo con sedación? Es la parte, el bloqueo de solamente de aquí, de la cintura para abajo y una sedación para que esté tranquilo. Okay. O sea, algo así como la raquia, por así decirlo. ¿Sale? Que sí te puedes dormir. Sí, te tranquilizas, estás como sedado. ¿Sale? ¿Para qué? Para que no estés ansioso, tu presión no se suba, etcétera, y nos dejes trabajar a gusto. ¿Sale? No se intuba ni nada, es muy raro que se haga eso. ¿Puede existir algún tipo de infección si no se llevan a cabo las recomendaciones que tú nos estás dando? Así es, sí. Como te digo, es un implante al final de cuentas. Y cuando a un implante le llega a entrar pues bacterias, etcétera,
sí puede haber esto, ¿sale? Puede haber esto. ¿Himplan? Himplan. Himplan llegó a Estados Unidos hace mucho tiempo. Desde el 2004. O sea, no es algo que esté recién. No, antes tenía otro nombre, pero se rebrandió la marca. Ajá. Y ahorita pues se está expandiendo, ¿verdad? En Estados Unidos hay varios médicos que lo ponen, en Arabia Saudita, en Colombia, nada más hay un médico en Colombia, en Puerto Rico hay un médico y creo que nada más. Doctor, ahorita. tú como urólogo que eres, que tratas, eres especialista en muchas de las cosas que no son comunes, como la vaginoplastía, cirugías de género, la reasignación de género, todo este tipo de cosas. ¿Tú por qué recomiendas este implante? El implante creo que es algo no nuevo, por así decirlo, pero creo que es algo que a los pacientes les ofrece mucho, les da mucho a cambio, ¿sale? No solamente en el ámbito sexual, sino en el ámbito personal, con mucha seguridad, ¿sale? Yo me he dedicado a la cuestión del alargamiento y engrosamiento peniano en mi corta carrera y he puesto de todo, ¿sale? He puesto ácido hialurónico, he puesto dermis celular, que son las cosas más seguras y más permitidas. Sin embargo, hasta ahorita, hasta la fecha, ninguna técnica quirúrgica me había dado tantos resultados y me habían agradecido tanto los pacientes como el Himplan. Ahora, decías el ácido hialurónico. Esto es una técnica que se reabsorbe, o sea, que lo tienes que estar poniendo constantemente. Sí, al final de cuentas, el ácido hialurónico es una gelatina, ¿sale? Ajá. Y no se queda fija en un espacio. O sea, te lo pones, pero cuando tienes una erección a veces se te recorre, se te viene para el pubis, etcétera. El Himplant se usa también en otros padecimientos, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Pacientes con pene oculto, se puede usar. Pacientes con algo que se llama enfermedad de peyronie, que tienen curvaturas. Pacientes que tienen deformidades penianas, también se puede usar. O sea, tiene otras habilidades, ¿sale? Entonces, por eso es una forma muy segura. Al final de cuentas, es un procedimiento. Y el procedimiento requiere, de cierta manera, pues un reposo, cuidados, etcétera. Estar consciente que al final de cuentas es un procedimiento médico. Fíjate, tú atiendes a muchas personas de la comunidad, de nuestra comunidad LGBT, y muchas de las personas, por tener a lo mejor un pene chico, dicen, pues yo mejor voy a ser pasivo en una relación sexual por ese hecho. ¿Sí? Entonces, esto les puede dar una seguridad y les puede dar también disfrutar más de su sexualidad. Confianza, exacto. O sea, podemos tomarlo así. Ahora es importante, ahora que me dices esto, porque también es importante, ¿verdad? Hoy en día, como en todos lados, se puede lucrar con este tipo de procedimientos, ¿sale? Entonces es importante saber que cuando te ofrezcan algún procedimiento de estos tipos para alargar y engrosarlo, estés muy seguro de lo que vas a hacer, ¿sale? Que te diga los pros y los contras, o sea, qué puedes obtener de esto, pero si no, qué también no puedes obtener, o sea, qué tan seguro es y que los resultados sean a corto plazo, o sea, a meses, porque a lo mejor te lo pueden poner y al día siguiente se te ve bien bonito, pero conforme pasa el tiempo se puede deformar y salen bolas, etcétera. Con Himplant no va a pasar eso. Con Himplant no pasa eso, pero es importante saber que tienes que estar consciente, ¿sale? Lo que se ofrece con el Himplant es resultados a largo plazo, ¿sale? Ajá. ¿Por qué a largo plazo? O sea, ¿cuál va a ser el resultado? Yo me haces la cirugía esta semana. ¿Cuándo voy a ver resultados? Los resultados a corto plazo los vas a ver en estado flácido. ¿Qué quiere decir eso? Vas a ver un grosor y un largo en estado flácido. ¿Cuántos centímetros va a aumentar? Generalmente en largo, generalmente son 5 centímetros. A lo mejor mucha gente dice 5 centímetros es poco, pero para un pene es bastante. No, yo creo que es considerablemente bastante, ¿sale? Bastante. Y en grosor 3 centímetros. Puede ser más, pero eso es lo mínimo, ¿vale? Y al momento de la erección voy a seguir teniendo el mismo tamaño que tenía antes. En grosor sí se va a ver inmediatamente, pero en estado largo puedes tardar hasta 1 año en verlo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un tamaño en erección y el Himplant lo que te va a ayudar es que conforme vaya tu erección mejorando, el pene se va elongando y se van a ver los resultados en estado de erección. Ahora, ¿cuál es la diferencia, doctor,
entre los tamaños de implantes que hay. La diferencia radica, número uno, si ves los alerones son un poquito, o sea, si lo comparas un poquito, el largo que cubre un poco lo que viene siendo el cuerpo cavernoso es diferente. Obviamente el largo luce más y el grosor, ¿sale? Este es más grueso que este, ¿sale? No todos los pacientes, por ejemplo, yo no puedo ir contra la naturaleza tampoco, ¿sale? Lo mismo, siempre voy a hacer lo de los comparativo. bustos. ¿Por qué? Porque es algo que se hace muy frecuentemente. Sí. Esto apenas lo estamos, pues estamos innovando, ¿sale? Entonces, ¿a qué voy con lo de las boobies? Si tú vas con un cirujano plástico y tienes unas mamas muy pequeñas y les pides unas mamas demasiado grandes, te va a mandar por un tubo, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay un proceso de elongación de los tejidos, ¿sale? Lo único que va a hacer con eso es que pues, la piel quede muy justa y se rompan los puntos. Lo mismo pasa con esto, ¿sale? Si tú tienes un pene ya chico, no te va a ofrecer este. O el otro más grande que existe. Exacto. También hay que ser realista con eso, ¿sale? Porque luego los pacientes quieren resultados de 20 centímetros extra, pues también no soy mago. Hay que ser realistas con los resultados. Si bien Himplant te ofrece seguridad y eficacia, pero también pongamos sobre la balanza las cosas que son reales y las cosas que no. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando acerca de este tema, que es el implante de pene. Quédese con nosotros aquí en Diversos. Es un tema muy escabroso, es un tema muy viral. Y vamos a seguir platicando de él. Está con nosotros el urólogo, el doctor Carlos Guerra. Oigan, hay un tema que siempre los hombres, los caballeros, hablamos mucho y jugamos acerca de eso, bromeamos, hay chistes, hay infinidad de cosas y más en la cultura mexicana, que es acerca del tamaño de nuestro miembro viril, del pene, como se debe de llamar. Y pues todo el mundo a veces presume de que está... que vive muy lejos y que lo tiene muy grande, y a veces es al contrario, y hay muchos miedos y muchos traumas y muchas cosas. Este implante que acaba de llegar, que es Himplant, puede solucionar muchas cosas, doctor. Puede solucionar. Ahora, como todo, ¿verdad? Nada va a hacer sí va a hacer que te sientas mejor contigo, pero no es la solución a algún problema, ¿sale? ¿Por qué quiero poner esto en claro? Y ahorita hablamos de los temas psicológicos. Si tengo pacientes que yo siempre, cuando viene un paciente conmigo, pues tengo que valorarlo y preguntarle, oye, ¿por qué te lo quieres poner? Etcétera. Y hay pacientes que ves que tienen un trastorno psicológico. ¿Sí me explico? ¿Cómo qué, doctor? Por ejemplo, que sus parejas los insultaron hace mucho, le dijeron que no los satisfacían y por eso lo quieren. Entonces... un procedimiento no va a arreglar esos ámbitos psicológicos. Por eso es importante esta valoración con el paciente. ¿Y recomiendas que vayan de la mano? ¿Que vayan a terapia sí. y contigo? Yo creo que cualquier procedimiento quirúrgico debe ser acompañado de una terapia de salud mental. ¿Por qué? Porque si bien estamos modificando una parte del cuerpo, tienes que enfrentar situaciones que pudiera ser no lo esperado, ¿sale? Por ejemplo, hay pacientes que luego, pues, hacen hematomas que son como moretones y pues se ve todo morado y pues es una área genital y eso los inquieta mucho. Pero bueno, si se te hacen una operación en la nariz, que es también algo muy común, al día siguiente estás todo morado de todos lados. Tú y yo sabemos que eso es normal. Pero hay pacientes que a pesar que le dices que es normal, no lo entienden. No entienden que es normal la molestia, no entienden que es normal que se inflame, no entienden, ¿sale?
Por ejemplo, pues yo me dedico a las cirugías de afirmación de género. Y algo muy importante, yo a los pacientes no las puedo operar si no tienen una valoración de salud mental. ¿Por qué? Y en este caso, con Gimplan también recomiendas tú que haya una valoración psicológica. No, si yo considero que el paciente sí lo ocupa, sí. Depende mucho del trasfondo. O sea, no que todo el paciente que venga conmigo lo tengo que mandar a valorar, no. Depende del contexto del por qué se lo quiera poner. Ahora, no todos somos candidatos al implante, ¿o sí? No, por ejemplo, si es un paciente que viene conmigo y tiene disfunción eréctil, pues ¿para qué lo quieras grande si lo vas a tener tonto ahí sin funcionar? Entonces, sí necesito que tu erección, por ejemplo, sea buena, ¿vale? Si eres un diabético y estás mal controlado del azúcar, pues no te lo voy a poner. ¿Por qué? Porque se te va a infectar, ¿sale? Entonces, hay muchas cosas que sí, pero esta cuestión, luego vean pacientes conmigo que les pregunto, ¿y qué tan buena es tu erección? No, pues es que ando batallando. Pues al final de cuentas, te estoy agregando cierto peso. Peso, exactamente. Entonces, si tu erección no es buena, no lo vas a levantar. O sea, a lo mejor sí te puedo tratar y todo, pero hace poco subí una historia sobre un paciente que me puso ahí un comentario en mi página de que fui con el doctor para el Gimplan y me dijo que no me lo podía poner, me desilusionó mucho porque me recomendó que arreglara mi disfunción eréctil. Pues sí, o sea, el paciente me dice que que está con su pareja y no tiene erección, que en la masturbación tampoco tiene erección. Pues ¿para qué te lo pongo? Mejor una prótesis. Ándale, de eso iba a hablar. Cuando esto es un implante para aumentar. Un implante subcutáneo. Pero ya pues, si tengo un problema de disfunción eréctil, ¿qué es lo que tú recomiendas? Las prótesis penianas, ¿verdad? Que son estas. Sí. Digo, no es que el paciente tiene disfunción eréctil y ya ocupe la prótesis. No, así no funciona. Hay que ver si el paciente ya la requiere, ¿sale? Muchos pacientes le tienen miedo, no sé por qué, porque yo creo que han de pensar que ya no sirven como hombres cuando se las ponen, pero tengo muchos pacientes que les resuelve la vida, o sea, de estar tomando pastillas y que están con su esposa o su amante, ¿verdad? Porque ya hay muchos. O su esposo o su amante. Y que están esperando a ver si les hace efecto la pastilla. Y luego les pongo la prótesis y me dice, doctor, me cambió la vida. Me dice, ahora me puedo aventar 3 sin problema y con la prótesis. ¿Por qué? 3 esposas. No, también 3 a la vez. Pero sí se pueden aventar 3 rounds sin problema. ¿Por qué? Porque pues, la prótesis está haciendo la función vascular de los cuerpos cavernosos. Entonces, lo más importante, y llegando a una conclusión en todo esto, es que no tenerle miedo a ir con el urólogo. No tenerle miedo a nuestra salud sexual, yo creo. Porque creo que hay mucho tabú en cuanto, como te digo, este implante no solamente está hecho para la cuestión sexual, sino para hacerte sentir bien contigo mismo. O sea, para darte un plus, para que cuando vayas a la playa, pues se vea bien el paquete, ¿no? Cuando vayas a los vestidores, no te dé pena. O sea, hay mucho contexto. Es como las mujeres. A veces tú le puedes decir a tu esposa, es que tú tienes los pechos bien bonitos. Y ella, no, es que yo quiero más. Lo mismo pasa con los hombres. A veces queremos más. Y bueno, y luego esto también me decías que hay una manera en que te puedes obsesionar y decir, bueno, ya me puse ahora dentro de unos años quiero otro más grande. Sí, existe algo que se llama upgrade, que el paciente al año... que eso pasa con las mujeres, con las prótesis. Se puede poner uno más grande. ¿Por qué? Porque ya se elongó el tejido. Entonces eso sí existe, se llama upgrade. A los 2 o 3 años el paciente se valora y ve si quiere uno más grande y se hace. ¿De qué edad a qué edad se puede uno poner? Siempre y cuando seas mayor de 18 años. ¿Hasta qué edad? Pues no hay edad. No hay edad. Para el amor no hay edad. Pues muy bueno, eso tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, una persona pueden decir personas, adultos mayores, pues yo pues ¿para qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? O sea, es igual, yo tengo pacientes de 80 años que se consiguen novias de 40 y se ponen una prótesis. ¿Por qué no? ¿Por qué renegamos tanto disfrutar nuestra salud sexual a edades altas? O sea, todavía se puede. Que no podamos es diferente. Es importante recalcar que tienen que ser mayores de edad. Sí, y a veces, pues me imagino que conoces de ese caso que operaron a una jovencita sin el consentimiento del papá, y eso no se puede hacer. Siempre y cuando son cuestiones estéticas, no es algo de Pero, salud. por ejemplo, un adolescente
un adolescente que vaya con sus papás, ni aún con el consentimiento de los papás, lo recomiendas. No, porque el adolescente todavía está en una fase prepuberal. Todavía tiene impulso testosterona, todavía faltan que hagan efecto muchas hormonas para mejorar mucho el desarrollo de sus genitales. Entonces, yo ponerle un implante a un adolescente que todavía le falta desarrollarse, ¿para qué? ¿Tú como urólogo recomiendas este implante para aumentar la autoestima, la actividad sexual? ¿Para qué otras cosas lo puedes recomendar? Pues para algunas cuestiones, por ejemplo, las curvaturas del pene, hay muchos pacientes que les molestan las curvaturas. ¿Con esto se pueden arreglar? Claro. Aquellos penes, ya ves que tienen como lo decimos vulgarmente, con el chanfle. Sí, claro, se puede arreglar sin problema. O sea, ¿puedes enderezar el pene? Puedes hacerlo un poquito más recto, ¿sabes? Aquellos pacientes que se les oculta mucho, o sea, que dicen, es que yo me siento y parece que no tengo nada. Sí, para ellos también es este implante. ¿Cuál es el tiempo que llevo? Yo sé que ya te lo pregunté, pero me queda con esa duda. ¿Cuándo puede una persona que se acaba de poner el implante regresar a trabajar y hacer su vida? Generalmente, pues siempre va a depender de paciente a paciente, ¿verdad? Sí. Pero tú después de 7 días puedes hacer actividades cotidianas sin esfuerzo. O sea, si tu trabajo es de home office, estar en la computadora, adelante. Pero si eres de que, no sé, a lo mejor trabajas en una carnicería, a lo mejor es cargar bultos, etcétera. Entonces ahí sí es un poco diferente. Ok. Las curaciones, limpieza, es normal, no necesitas que alguien, porque luego a veces a un hombre dices, me lo voy a poner y luego me va a dar pena que alguien me esté... No, tú mismo lo puedes hacer esto. O sea, es algo realmente es algo muy íntimo. O sea, tú te operas y tú mismo puedes hacer todas las cosas. Y otra de las cosas importantes, al visitar un urólogo, hay una confidencialidad. Ah, claro, sí, no es que se opere y yo ande... Digo, sí tomo fotos de los genitales para portafolios y eso y mostrarle a otros pacientes, pero no es que salga tu cara. Pero sí, esto es absolutamente confiable. Muchos pacientes vienen, sobre todo a Estados Unidos actualmente, porque allá es más caro que aquí. Ajá, pues todo. Entonces vienen desde allá para realizárselo acá conmigo. ¿Por qué? Pues es un poquito más seguro, les gusta mucho. Y vienen nada más a hacerse eso, están aquí 5 o 6 días y luego se regresan. Y a regresar a sus actividades cotidianas. Y todo lo demás lo manejamos por WhatsApp, por consultas, videollamadas. Como urólogo, entonces tú me puedes decir que es un procedimiento correcto, es un procedimiento que no tiene grandes riesgos. Es un procedimiento seguro, sí. Ajá. Es un procedimiento que no tiene riesgos, así es. Se puede quitar en cualquier momento de tu vida, sin ningún problema. O sea, de que, no sé, a los 5 años, ¿sabes qué, doctor? Ya no lo quiero, se puede quitar, ¿sale? No se capsula, no pasa nada. No va a afectar tus erecciones, siempre y cuando tu erección ya sea buena, ¿sale? Es también importante, por ejemplo, yo algo que platico mucho con los pacientes es cuida tu peso. Lo mismo que te comenté hace ratito, ¿verdad? Con el Himplant, muchos pacientes pues piensan que es más, que los pongo y ya. Pero si no sé, al año engordaste y se te aumentó la grasa del pubis, pues obviamente va a pasar lo mismo, se te va a esconder. Exacto. Entonces, lo mismo pasa con el Himplant, ¿sale? Sí necesita el paciente entender que el implante también depende de la continuidad que le des tú. Doctor, pues ya nos acabó el tiempo, creo que disipamos muchas de las dudas. Si usted tiene mayores dudas o quiere consultar o ser parte de este tratamiento, pues ¿dónde te podemos encontrar, doctor? Estoy en el Hospital San Jorge, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Mis números aquí se los van a poner con todo gusto. O en redes sociales, urólogo Carlos Guerra, así me pueden buscar. Exactamente, para cualquier cosa, porque hay otros temas que después te invitaremos a platicar. Búsquelo en TikTok, ahí hasta te hace que las cosas se vuelvan un poquito, pues hasta divertidas. Más didácticas. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, como siempre. Gracias, y a ustedes los invitamos, cuando guste que el implante también. Los invitamos para que nos acompañen aquí en Diversos la próxima semana. Y pues lo importante es asistir y ir con un profesional y alguien que tenga todas sus credenciales como el doctor Carlos Guerra. Hasta la próxima.